Tengo el honor de hablar sobre un tema que es una especie de elemento realmente en todas estas cosas que vamos a hablar a lo largo de esta serie, y es vivir la antigua vida. Y para ser muy explícito, esto es cuando nosotros como cristianos vivimos como si no fuéramos cristianos, lo cual creo que todos podemos admitir que todos hemos caído en eso de vez en cuando. Puedo decirles que yo con seguridad lo he hecho, así que quiero hablar sobre por qué sucede eso, el resultado de ello, aunque tal vez sea obvio. Y por supuesto cómo podemos vivir en nuestra vida como Jesús lo hizo. Así que puede que estemos un poco pesados hoy, así que voy a empezar con algo divertido. Una de las cosas, podría ser una sorpresa para algunos de ustedes, no para todos definitivamente, es que soy un gran fan de Disney, y así siento que algunos de ustedes quizás lo respetan, pero bueno, es mejor si digo que no los últimos 10 años de Disney. No crecí crecí en el renacimiento de Disney, y puedes ver que estas cosas son mágicas. Y bueno, y esto no fue como si lo hiciera para un mensaje, lo hice hace varios años porque soy raro, pero mi hermana y mis hermanos y yo nacimos en los 90, así que de como cualquier película que salió en ese año, que es como tu película de joven, y mi hermana mayor nació de hecho en el 92, y Aladdin también en el 92, y el 96 que tiene también el jorobado de Notre Dame. ¿Sabes lo que es triste? Es que tiene un poco de jorobado, pero para él es genial y es el mejor tipo. Y luego mi hermana menor, que también está en el 98, lo que le permitió obtener a Mulan. Y son grandes películas. En el 94, El Rey León, y sabes que en año del nacimiento no es relevante para esto, pero fue la película animada más taquillera de todos los tiempos y mantuvo su apodo durante varios años, pero fue eso, es una película increíble. Pero para aquellos de ustedes que no están familiarizados, uno de los puntos principales de la trama es que el león principal, Simba, el pequeño, que por cierto su nombre significa león, se escapa de casa después de que su padre muere trágicamente, y si eres un niño en ese momento eso te marcaba y te arruinaba un poco, pero él cree que es su culpa y durante años vive en el exilio tratando de olvidar quién era y que es el heredero legítimo como el rey de Savannah. Pero ese pasado alcanza a Simba y tiene que enfrentar la realidad de lo que realmente sucedió y debe recordar su identidad como rey. Esto se acentúa, como veo en esta escena, su padre aparece en las nubes y le dice: recuerda quién eres. Y como Simba, todos tenemos un pasado difícil que nos arrastra para nosotros. Son nuestras viejas mentiras sin Jesús, esa naturaleza pecaminosa que intenta hundirnos, y puede que nos sintamos definidos por ella, y quizás en nuestros peores momentos incluso lo aceptemos también. Debemos recordar quiénes somos, hijos de Dios Todopoderoso, que nos fortalece para hacer su voluntad y nos ama con un amor que el hombre es tan insondable. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. ¿Quién puede identificarse con eso? Esto deja en claro que hay una guerra dentro de todos nosotros. Están los remanentes de la vieja vida que quiere hacer lo que es malo, y hay una nueva vida en el espíritu que quiere hacer lo que Dios quiere, lo que es correcto. Y quiero un versículo alentador aquí para recordar. 2 Corintios 5:16 significa que cualquiera que pertenece a Cristo se ha convertido en nueva persona. La vida vieja ha pasado y todo es hecho nuevo. La verdad es que Jesús nos ha cambiado para siempre, y aunque la vieja vida intente interferir, nunca podrá ganar, porque somos, como dicen algunas traducciones, una nueva creación. Simplemente somos diferentes de lo que solíamos ser. Pero en eso estoy seguro que todos lo sabemos. No se equivoquen, la vieja vida intenta impedir que vivan una vida en la plenitud de Jesús, y ese es el punto principal hoy. La vieja vida obstaculiza una vida plena. La vieja vida obstaculiza una vida plena. Cuando nos aferramos a patrones pecaminosos, cuando nos aferramos a la culpa y a nuestra identidad en nuestras vidas, no podemos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Así que la pregunta inmediata podría ser si la vieja vida simplemente parece que no podemos escapar de ello, y cómo podemos siquiera vivir con confianza en esta nueva vida. Bueno, tengo una pregunta diferente, pero relacionada. Déjame preguntarte: ¿crees que Dios quiere saber que eres salvo? Para algunos de ustedes es obvio, pero para otros tal vez no sea tan claro, y honestamente algunos de nosotros no siempre vivimos como si esa fuera la verdad. Algunos tal vez ven la salvación más como una zanahoria colgando frente a ti. Tal vez si lo soy suficientemente bueno y entrar al cielo, y superficialmente ese tipo de mentalidad puede ser bastante convincente.
Y ya sabes, si no lo saben, tal vez trabajaremos más duro. Tal vez así es como vemos como, bueno, Dios nos mantiene en línea porque tenemos que ser estrictos con estas realidades. De lo contrario, quién sabe qué podría pasar. Y pensemos en ello en un sentido práctico. Si te prometieran un tal trabajo que no importa lo que hicieras, nunca te despedirían, ¿tu trabajo aumentaría tu desempeño laboral? O tal vez se relajaría un poco. Lo siento, jefe. Acabo de tomarme la temperatura. Tengo ya casi 38. Tengo que tener ese día por enfermedad hoy. ¿Y la seguridad y la salvación no nos haría perezosos? Bueno, hoy vamos a estar en 1 Juan 5. Así que pueden abrirlo en sus Biblias o en su aplicación para obtener más información sobre 1 Juan. Así que esto está escrito por el apóstol Juan y uno de los 12 discípulos, el autor del libro de Juan, uno de los evangelios. Así que este es un tipo que ha sido muy cercano a Jesús. De hecho, vemos que él es como una de las 3 personas quien tiene la relación más cercana con Cristo durante su ministerio terrenal. Este hombre ha pasado mucho tiempo con Jesús, es un hombre que conoce bien su corazón, lo que Dios quiere. Veamos lo que dice en 1 Juan 5:13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Bueno, caso cerrado, pero obviamente la respuesta es sí. Dios quiere que sepas que eres salvo. Y hay 2 razones para esto. Una, quizás muy obvia, Dios nos ama. ¿Cómo sería tu relación con tu cónyuge y tus amigos si no supieras al menos hasta cierto punto que se preocupan por ti y te aman? Quizás es difícil, ¿verdad? Y lo segundo, y muy genuino, podemos sentir seguros de las promesas. El problema es que nuestra vieja vida intenta quitarnos esa confianza. Intenta quitarnos la confianza en la obra terminada en la cruz. Eso me lleva a algo así como nuestra primera idea principal aquí. La vieja vida sacude la fe, la nueva la solidifica. Como siempre, y creo que probablemente cada vez que vengo aquí y hablo de fe, quiero especificar que la fe ha tenido muy mala reputación como muchas veces. Y chicos, eso es, solo tengan fe, solo confíen, no lo investiguen, solo creo y ya. Y eso no es lo que significa la fe. Cuando tienes que fe en alguien, quieres decir, bueno, espero que existan. No quieres decir que confías en ellos, que pueden hacer lo que crees que van a hacer o quieren hacer, y eso es lo mismo con Dios. Es confianza en quién es Él y lo que Él dice. Y nuestra confianza crece a medida de que pasamos tiempo con Él a través de la oración, la lectura de nuestra Biblia y por supuesto reunirnos en la iglesia. La fe es la confianza, es relacional. Entonces, ¿qué pasa cuando esa confianza se tambalea? Y sabes, haremos una historia divertida aquí. Siempre me pregunto a menudo, tal vez ustedes también, cuando Andy trae una ilustración de sermón personal, casi todas las semanas digo, oye, no creo que puedas pensar en algo relacionado con esto en absoluto, pero creo que descubrí uno de los secretos. Creo que es solo viajar, porque nunca sabrás qué va a pasar. Hace un mes y medio, mi familia y yo fuimos a las cataratas del Niágara. Éramos simplemente mi esposo y yo, y luego estábamos y teníamos a mi hijo, y mis cuñados fueron muy amables y se llevaron a la Laura, porque no sé si podríamos haber lidiado con ella todo el tiempo, pero lo siento, Brandon, sé que eres de Indiana. He desarrollado un nuevo odio por Indiana, específicamente las autopistas de peaje, porque manejamos todo el camino. Y sabían ustedes que en Indiana tienen como una autorización de 2 factores, como la autopista de peaje, como si recibieras una multa, y luego si quieres irte o más tarde en la camino, eventualmente de todos modos nos puedes escapar, tienes que usar el ticket. Nuevamente, si quieres pasarlo tan desagradable, de todos modos no sabía que era algo que nunca había tenido que hacer a eso antes. Así que cuando llegamos al primero, presionó 2, veo que hay un botón para el ticket. Pensé, el ticket solo voy a intentar pagar, así que saco la tarjeta de crédito, no funciona, me gusta. Está bien, no acepta crédito, saco la tarjeta de débito y luego eventualmente presiono el botón del ticket y no pasa nada. Y luego escucho un tipo en el monitor y sabes que hay gente detrás de mí. Así que me siento mal y solo escucho que te vamos a dar un ticket verbal. Sigue adelante y la cosa se abre y luego, bueno, solo escuché la mitad de lo que dijiste. Incluso le pregunté y dije algo muy como una multa verbal. Puedes buscar en Google, ¿qué significa eso? No tengo ni idea de qué está hablando, pero se abrió y pensé que estaba bien. Y solo me fui y me siento mal por estas personas detrás. Y eventualmente estaba como, bueno, supongo que no tuvimos que pagar por ello. Y qué bien, funciona bien. Y una multa, así que seguimos manejando y eventualmente nos dimos cuenta de que tenemos que
pagar por gasolina y era $39 por gasolina. No voy a pagar por eso, así que olvídalo. Y eso es lo que haremos. Y resulta que la siguiente gasolina estaba a 30 millas de distancia, estaba a mitad de camino. Me preguntó por qué no hay una señal de GPS y pensamos como que nos estamos quedando sin gasolina y estamos en un auto de alquiler y era como del 2024 y bueno, han descubierto la tecnología que cuando llega a la E de vacío realmente ya está. Y para agregar la cereza encima de todo esto, estamos como 10 minutos por delante de como una tormenta masiva, de como un tornado, alerta de tornado activo literalmente hasta el punto de que el papá de Sammy le esté enviando un mensaje de lo adelantados que estamos con esta cosa. Así que ya sabes, eso es para preparar el escenario. Nos estamos poniendo un poco nerviosos, así que simplemente empezamos a orar y esperamos lograrlo. Pero déjame decirte que no estoy viviendo con confianza esto como si estuviera viviendo en el mundo donde estamos. Estamos varados al costado del camino. Tengo que empezar a rogar para hacer el auto shop. Tal vez si nos detenemos suficientemente cerca de la gasolinera, quizás puedo correr y puedo ponerle gasolina y este es el problema. Hay dos pequeños carriles y voy por uno de ellos y veo el letrero y se inserta el ticket y no lo registré al principio. Pensé, bueno, hago lo mismo todo el tiempo. Estos otros peajes en cualquier otro estado son solo sacar y pagar, así que intenté hacer eso y no funcionó, así que luego veo la respuesta y digo, así que presiono el botón de ayuda. Pasan 3 minutos y no escucho nada. Hay gente empacando detrás de mí y solo finalmente llego a la conclusión, está bien, esto tiene que estar quizás quebrado, así que ahora oficialmente soy ese tipo que parece quizás un bobo y miro a la gente detrás de mí y para dar marcha atrás simplemente salen y luego salgo y luego voy al siguiente carril y luego veo a estas personas pasar por este carril, así que es como que esto sí está funcionando y una vez que no funciona no puedo pagarlo, no lo creo y estoy volviéndome loco. Y bueno, y estoy tan avergonzado de esto, pero finalmente presiono el botón y de ayuda y no pasa nada durante un minuto y luego esta señora tan dulce me dice, hola, ¿puedo ayudarte? Y le dije, sí, por favor. Nos estamos quedando sin gasolina, viene una tormenta, déjame pasar. Y esta señora otra vez en súper amable, ¿tienes boleto? Me pregunta. Y le dije, no tengo. Y si me conocen normalmente no soy así, pero fue todo a la vez. Por otro lado es muy amable. ¿Y de qué año es el modelo de su auto? Y le digo, ok, es este. Y ella me dice, que puedes pagar ahora. Y le dije, gracias. Y lo mejor de todo es que cargamos la gasolina. Y dije, bueno, voy a entrar, voy a comprar un té de Arizona, voy a darme un capricho desde todo esto. Y había una amable conserje limpiando y ella estaba como, Julius me miró preocupado y ten cuidado que viene una gran tormenta. Y yo estaba como, sí, lo sé, es que todo el mundo dice que hacemos cosas que no son correctas cuando no estamos seguros. No estaba segura de fuéramos a llegar a esa gasolinera y definitivamente no estaba seguro de que mi familia estuviera a salvo y cómo se desarrollaría eso, ¿verdad? Le grité a esta señora muy amable que no se merecía eso en absoluto, pero ahora tal vez eso es lo que sepas. Es un ejemplo un poco cómico. ¿Qué pasa con las cosas más serias de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando no tenemos confianza en nuestro matrimonio? Hay muchas peleas. Tal vez sea un peor cuando no tenemos confianza en que Dios puede ayudarnos a vencer la adicción. En cierto modo nos rendimos, nos sentimos derrotados. ¿Qué pasa cuando no tenemos confianza en nuestros trabajos? Probablemente no hacemos un buen trabajo y quién sabe dónde nos pueda llevar eso. Cometemos muchos errores. La realidad es que somos humanos. No hay un solo cristiano que no haya luchado en estas dudas y todos estos momentos de debilidad. Pero noten 1 Juan 5:13. Él tuvo que especificar que escribió estas cosas para que sepan que tenemos vida eterna. Eso significa que a veces no podemos saberlo y también significa que podemos. Y por eso también significa que para su audiencia había algunas personas que no confiaban en su salvación y él quería especificar que podían serlo. Recuerdo cuando era adolescente en mi antigua iglesia, el pastor de jóvenes nos llevó a mi hermano y a mí a dar un paseo en bicicleta. Finalmente paramos en un lago. No recuerdo todo lo que hablamos, pero algo que me impactó fue que me preguntó, ¿crees que puedes estar 100% seguro de que irás al cielo? Para el contexto del tipo de persona que soy, mi especialidad en la universidad fue ingeniería informática. Soy un científico un poco freaky por mis gafas y mi voz desagradable. No te lo han dicho, pero bueno, digamos que me gustan las cosas. Para ser probado, me gusta ver las cosas con mis propios ojos. Alguien más como esto, alguien te dice algo, no es como si no lo creyeras, pero también sientes como en el fondo de tu cabeza es algo como, bueno, necesito verlo por mí mismo. Me alegra no estar solo en eso. De todos modos pensé,
Bueno, no creo que pueda estar 100% seguro, estoy casi seguro. Hablé un rato con el pastor y obviamente creo que podemos saberlo al 100%. En retrospectiva me di cuenta de lo importante que es tener esa confianza en Jesús, porque depende mucho de quién es Él, de las promesas que dio. Crecí como cristiano y conocía la lógica del Evangelio. Y estaba de acuerdo con lo que decía y aún así pensé, bueno, no sé si puedo estar 100% seguro. Y pensemos en esto lógicamente. Creo que Jesús descendió, que Él es Dios, que murió por nuestros pecados y prometió vida eterna. Y entonces, de alguna manera, mi actitud es, bueno, no sé qué pasaría si no fuera yo y si fracasara en algún momento. Pero va a estar quizás lo tonto que es esto. Pienso en ello como si dijera, bueno, si el sol sale por el este y si una vez sale del oeste, no es correcto. Eso es lo que hace la falta de confianza, eso es lo que hace la fe inestable. Y sin embargo, la duda y la inestabilidad en nuestra fe casi se sienten inevitables. Como si hubiera momentos en los que todos hemos tenido esto, y genuinamente creo que mucho depende de lo que hagamos en esas dudas y con nuestras habilidades. Cuando tienes dudas, ¿qué haces con ellas? ¿Te apoyas a ellas? Porque te apoyas, quizás intentas recuperar la vida anterior para intentar ser feliz. El hecho es que el pecado suele ser bastante divertido. La dosis de dopamina, tal vez eso es lo que deberíamos hacer para sentirnos más felices. O tal vez necesitamos tener el control porque la vida se siente tan caótica o en esas dudas, en esos momentos te apoyas en Dios, confías en Él. Una gran cita, pastor J.D. Gear, me encanta esta persona, siéntete libre de hablar sobre el después, pero dice que la fe no es una ausencia de duda, es continuar siguiendo a Jesús en medio de la duda. Así que la fe aquí nuevamente, la confianza no es la ausencia de la duda, es continuar siguiendo a Jesús en medio de la duda, porque nosotros tenemos tanta confianza en quién es Jesús y quien dijo era que podemos seguirlo. Aquí hay algunas maneras de superar las dudas. Una de ellas es en los siguientes versículos de 1 de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él oye cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Así que cuando oras según la voluntad de Dios, tienes la garantía de que Él te escucha. Y quizás aún más sorprendente, tienes la garantía de que Él te dará lo que necesites. Ahora bien, todos somos pecadores, a veces pedimos cosas con el corazón equivocado y también a veces creemos que las cosas sean inmediatas. La oración, como se hace y a menudo Dios obra a través de las cosas, tal vez como nos sentimos lentamente, pero aún así Él sabe el mejor momento para eso. Así que puedes descansar sabiendo que cuando estás orando Él te escucha y se preocupa por ti. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos orar según la voluntad de Dios? ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Mucha gente se obsesiona con esto. Solo quiero entender la voluntad de Dios para mi vida. Tengo buenas noticias para ustedes. Hay un libro con otros 66 libros que contienen la voluntad de Dios. La cuestión es que si no lo tienen claro es la Biblia. Creo que un buen punto de partida es la oración de David en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu espíritu bondadoso me guíe por terreno llano. Saber que Dios te escucha y se preocupa por ti te llena al menos con algo de confianza. Así que aunque tengamos momentos de duda, podemos confiar en la salvación que tenemos gracias a quien es Jesús. Pero con eso en mente, también quiero hablar de que la Biblia también es clara que en qué es bueno examinamos a nosotros mismos. Nada es más aterrador que pensar que tenemos vida eterna cuando en realidad no la tenemos. Si alguien ha estado en el mundo cristiano en el tiempo suficiente, en Mateo, cuando se aleja de la entrevista, ese es el versículo más aterrador de la Biblia. Pero 1 Juan 5:13 nuevamente muestra que podemos saber que somos salvos. ¿Cómo se ve en la práctica? 2 Corintios 13:5 dice, probaos a nosotros, a ustedes mismos, para saber si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que falléis en la prueba? Y muy bien, ahora algunos de ustedes escuchan esto y quieren decir, oh no, siento que Jesús no está en mí, no debo quizás de ser salvo. Le digo con humor, pero me sentí así, he estado allí y la realidad es que no siempre sentirás que eres salvo. No lo harás y los sentimientos pueden ser una forma muy difícil e inexacta de vivir nuestra confianza y nuestra fe. La confianza está arraigada en la verdad y en estos, mientras nos ponemos a prueba nosotros mismos, no nos ponemos a prueba por asustarnos, sino para mantenernos firmes y seamos honestos con cómo va nuestro caminar con Cristo. La confianza en nuestra salvación y la autorreflexión honesta van de la mano.
Aquí hay algunas preguntas útiles para considerar cuando se examinen a sí mismos. También quiero señalar que he puesto muchos versículos bíblicos en esto. Estúdielos en su propio tiempo. Si alguna de estas preguntas realmente le llama la atención, estoy más que feliz de hablar de ello. Pero ore a través de estos versículos, estúdielos y medite en ellos, por favor. Entonces, primera pregunta. ¿Crees en Jesucristo, solo en Jesucristo, para tu salvación? ¿Crees que Jesús hizo el 100% del trabajo? ¿O crees que hizo el 90% y que tú tienes que hacer el 10%? Esa es clave. Fíjate en la siguiente diapositiva, tiene un montón de versículos. Hay un montón y hay incluso más que podría haber puesto así como referencias de versículos para esto. Si crees que eres salvo, eres justificado ante Dios a través del sacrificio y la resurrección de su Hijo Jesús. Y si pensamos que podemos ganarlo con lo que hacemos, si pensamos que tenemos que sustentar nuestra salvación haciendo buenas obras, esto va a sonar muy intenso, pero eso es un insulto a la muerte de Jesús, cuando dijo que está consumado en la cruz. Él es el que merece la gloria por nuestra salvación, no lo que hacemos. Siguiente pregunta. ¿Te importa agradar a Cristo o solo lo sigues cuando te conviene? Así que sí, absolutamente debemos preocuparnos para agradar a Cristo en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y tal vez esto pueda parecer una contradicción o lo que acabo de decir, pero déjame explicarte. Jesús es lo que nos salva, pero Él nunca nos deja donde nos encontró. Como dijo antes, somos una nueva creación, somos personas nuevas, somos diferentes, hemos cambiado para siempre y por eso puede que no lo hagamos a la perfección, pero queremos hacer lo que le agrada. No es por miedo ni por la sensación de que podemos ganar algo, sino por una gratitud genuina por lo que Dios ya ha hecho. Y me encanta esta cita: la salvación es solo por fe, pero la fe nunca estará sola. Siempre tiene un impacto. Siguiente pregunta. ¿Te estás afligido por tu pecado y buscas arrepentimiento por ello? Entonces te preguntas o piensas que el pecado en tu vida no es gran cosa. Y francamente la Biblia es clara en que Dios odia el pecado y nosotros también deberíamos. Es cristiano decir que somos perdonados en Jesús y sin embargo eres indiferente a tu pecado. No se puede tener todo. Siguiente pregunta. ¿Estás creciendo en tu caminar espiritual? Uno de los pasajes más obvios de la Biblia para hablar de esto es en Gálatas 5:22, el 23, que menciona los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Estás creciendo en estas áreas o no? Es como cristiano permanecer como un creyente inmaduro, vivir en la plenitud y crecer en estas áreas. Y la pregunta final: ¿amas a los demás, especialmente a otros hermanos y hermanas en Cristo? Es como cristiano decir, si estás en el grupo de mi ciudad, me has escuchado decir mucho este tipo de cosas, que solo somos Dios y yo. Y tienes razón en nuestro sentido de salvación, es solo tú y Dios. Pero lees la Biblia y puedes ver claramente que el plan de Dios no es solo tú y Él, es su pueblo. Debemos caminar, y si queremos caminar en la plena con Él, debemos hacerlo con Él. No puedes decir que amas a Dios. La gente de afuera es como, oh, amo al Señor, pero oye, simplemente no puedo soportar la iglesia. Bueno, Jesús dice, esa es mi novia, es mi amor. Así que realmente no puedes amar a Dios y odiar a su esposa. ¿Cómo te sentirías si tu amigo te dijera te amo, pero no a tu esposa? Es horrible. ¿Vas a ser un buen amigo para ellos? No, probablemente ahí es donde terminas. Y ahora mismo en estas preguntas, de nuevo, como dije, como somos humanos, vamos a fallar, no somos perfectos en esto, pero las preguntas genuinas son estas, al menos las cosas que deseas. Si no, te animo a que examines tu corazón y veas si realmente has comprendido las buenas nuevas de Jesús. Porque a eso nos aferramos para nuestra fe. Así que la vieja vida sacude la fe, la nueva la solidifica, pero cuando la vieja vida sacude nuestra fe, ¿cuál es el resultado? Quizás sea bastante obvio, pero la vieja vida resulta en pecado y consecuencias. En 1 de Juan 5:16, como vimos, si alguien ve a un hermano en la fe cometer un pecado que no lleva a la muerte, debe pedir a Dios y le dará la vida. A los que cometen pecado que no lleva a la muerte, hay pecado que lleva a la muerte. Y por supuesto, no estoy diciendo que deba orar sobre eso. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Ok, Isaac, ¿qué significa esto? Un parte rápido. Siempre que Andy me envía lo que voy a hablar, me envía los versículos y siempre digo, bueno, inmediatamente pensé, tengo que leerlos, orar por ellos y ver qué me llama la atención. Y cuando llegué a estos versículos, no son los versículos más debatidos de la Biblia. Así que gracias, Andy, pero no quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero quiero profundizar un poco porque sé que puede ser un poco confuso
La pregunta es, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte? Hay un versículo que dice que no debemos orar por alguien. Y luego, tal vez la gran pregunta es si estoy cometiendo el pecado que lleva a la muerte. En primer lugar, hay dos escuelas de pensamiento sobre estos versículos. La primera es que el pecado que lleva a la muerte se refiere a alguien que puede parecer creyente, puede parecer salvo, pero en la última instancia su pecado demostró que no era. Y el otro es que esta persona fue salvada como un creyente genuino, pero su pecado resultó en la muerte física. De nuevo, no quiero gastar mucho tiempo en esto, pero para enterrar en el tema estoy más en la segunda interpretación. De nuevo, si queremos hablar de ello, después si piensas que estoy equivocado, estaré más que feliz de hacerlo, pero creo que estábamos hablando de hacerlo, pero como creyentes. El versículo 16 inmediatamente comienza especificando a los hermanos en la fe, y antes el versículo 13 de nuevo: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, con el contexto, creo que claramente se refiere a los creyentes. En segundo lugar, dado que sabemos que los creyentes van a estar con el Señor en el cielo después de morir esta muerte. Así que no puede significar muerte espiritual, separación eterna de Dios, sino más bien una muerte física. Entonces, también cabe destacar que estos versículos no dan pecados específicos que llevan a la muerte. Ni siquiera especifican cuáles no, pero hay dos pecados específicos. Hay partes en la Biblia donde vemos cómo se desarrolla esto. Quizás el más famoso es el de Ananías y su esposa Zafira en Hechos 5, donde la Biblia dice que mintieron voluntariamente a la iglesia y más estrictamente al Espíritu Santo y murieron. Otro ejemplo en 1 Corintios 11:11, algunos creyentes estaban abusando de la Santa Cena, se emborrachaban con el vino, y también con el pan, y bebían y comían indignamente. Y en el 11:30 se especifica que Pablo dice que es por eso que muchos de ustedes están débiles y enfermos y han muerto. Así que en los ejemplos vemos un pecado voluntario impenitente aquí. Ahora bien, si bien tenemos algunos ejemplos nuevamente, es importante que Juan no menciona qué pecado específicamente conduce a la muerte, por lo que realmente no nos sirve de mucho tratar de encontrar detalles. Basándonos en estos versículos, para resumirlo, parecía que en circunstancias muy raras, Dios llama a casa a un creyente que está en una situación realmente mala como un acto de misericordia y de justicia. Y la razón por la que Juan dice que no estoy diciendo que debas orar por el pecado del que lleva a la muerte es porque la persona ha hecho su elección y otras oraciones por ellas no serán efectivas. Otras oraciones por ellos no serán efectivas. Y nuevamente, probablemente también deberían especificar aquí: si un creyente que conoces muere repentinamente, probablemente no sea mejor pensar que esto es lo que sucedió. Y nuevamente no te obsesiones con si el pecado es de este tipo que lleva a la muerte. Mientras estés vivo, siempre puedes arrepentirte, siempre puedes cambiar y siempre es una oportunidad para crecer. Así que la gran conclusión final que quiero obtener de estos versículos, por intensos que sean, es que el pecado todavía tiene consecuencias muy reales. Pero algunos de ustedes podrían decir: bueno, pensé que Jesús murió por nuestros pecados y nuestras cosas malas y las consecuencias. Sí y no, Jesús murió por las consecuencias, la separación eterna de Dios, gracias, afortunadamente. Pero pongamos esto, pensamos en esto: si asesinas a alguien, ¿a dónde vas? ¿Irás a la cárcel? Si engañas a tu esposa, ¿qué es probable que pase? Tienes una ruptura. Si te va mal en tu trabajo, es muy probablemente que te despidan de alguna manera. Tu gerente no lo hará, pero tú sí. Así que aunque Jesús murió por las consecuencias eternas de tus pecados, eso no significa que no tengamos estas consecuencias temporales. Así que, de nuevo, para retirar las consecuencias del pecado, un creyente nunca será la separación eterna de Dios, pero aún habrá consecuencias reales en esta vida, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos vivir nuestra nueva vida en Jesús cuando tenemos pecado en nuestras vidas? Bueno, en 1 Juan 5, 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que el que es nacido de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Entonces, inmediatamente el escritor dice: nosotros saben que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Eso no significa que nunca volverás a pecar después de convertirte en creyente. Juan mismo, literalmente antes, en esta carta comienza con el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo conciliamos estos versículos? Déjame decírtelo de esta manera. Hay una diferencia entre alguien que lucha con su pecado. Tomemos un ejemplo: hay alguien que lucha con la pornografía y la combate y la odia, y luego había alguien que busca pornografía y en su mente realmente no importa, Dios me perdonará de todos modos. Hay dos posturas de corazón completamente diferentes. Entonces, pregunta: ¿qué pecado te atrapan tan fácilmente? Puede que no sea esas pornografía, pero ¿qué es? ¿Cuál es
tu reacción ante él. ¿Eres indiferente a tu pecado o estás orando de rodillas por la fuerza para superarlo? Hablé antes sobre lo que está en la voluntad de Dios y que Él responde las cosas según su voluntad, y puedo decirte otra oración que Él sí quiere responder, y es la victoria sobre el pecado en tu vida. Puede que no sea de una vez, casi puedo garantizar que no será tan rápido como quieres, y definitivamente no será tan fácil como quieras que sea, pero Él oye, escucha y fortalece. 1 Corintios 10:13 dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común en la humanidad, pero Dios es fiel. No permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas resistir, sino que cuando llegue la tentación también dará la salida para que puedas soportarla. Es alentador también ver en 1 Juan que dice que Él es nacido de Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios. El maligno y el mal de todo el mundo nos puede apartar del Señor. Pero quiero hablar la persona que sí siente la victoria descorazonada. Parece imposible. El pecado te ha quitado tanto y en medio del pecado Dios se siente muy, muy distante. Dice que he estado allí y tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho. Creo que la más frecuente y tal vez una de las consecuencias menos mencionadas de nuestro pecado es sentir esa distancia de Dios. Y tal vez algunos de ustedes se sintieron así durante mucho tiempo. Su amor simplemente parece imposible y te avergüenzas incluso de acercarte a Él para hablarlo. La analogía que he escuchado es que el amor de Dios es siempre disponible y conectado con nosotros. Conectado con nosotros es como los cables de una central que puede conectar con nosotros cualquiera. Todos nosotros probablemente sabemos que los cables no son la fuente de energía. Si simplemente conectas tu teléfono a un cargador desenchufado no va a hacer nada, pero los cables son el flujo de energía y necesitan permanecer conectados a la fuente de energía. Y la fe, obediencia, adoración es leer tu Biblia, oración. Esto no es la fuente del amor de Dios, pero son cosas y conectores fantásticos para ello. El pecado no quita el amor de Dios de nosotros, pero sí crea una especie de desconexión, y el arrepentimiento es el medio para esa reconexión. 1 Juan 19 antes, en esta carta dice el 3, 19, 20: pero en esto sabremos que somos de la verdad y si aseguramos nuestro corazón delante de Él, porque cuando nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Él ya conoce tu pecado, puedes hablar con Él al respecto, y Él es más grande que la condenación que sentimos. Así que ve a tu Dios. Él se preocupa por ti como de un padre amoroso y quiere que te sientas cerca de Él. Así que la vieja vida sacude nuestra fe, la nueva la solidifica. La vieja vida resulta en pecado y malas consecuencias, la nueva vida en victoria y libertad. Finalmente, espero que este último punto se haya hecho obvio a lo largo de todo este mensaje. Jesús sostiene la nueva vida. 1 Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos y conozcamos el verdadero que somos, el verdadero que está en su Hijo, la verdad que está en su Hijo Jesús. Y la vida eterna me encanta. Y traduce la última parte como: ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Y la palabra griega para compañerismo es koinonia, que significa asociación, compartir en común, como una experiencia compartida, significa comunión. Y así como nosotros como hermanos creyentes tenemos esta comunión, tenemos todo esto y debemos tenerla con Jesús. ¿Y cuáles son algunas de las características de esta comunión? Bueno, debemos amarnos unos a otros, así que un amor por Jesús y priorizar el tiempo juntos. Y no descuiden reunirse y no debemos descuidar priorizar el tiempo con Jesús. Entonces, si queremos vivir nuestras nuevas vidas en Jesús al máximo, obviamente Él necesita involucrarse, y es por eso que Juan termina su carta. Es una advertencia amorosa pero muy fuerte. En 1 Juan 5:20 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. En otras palabras, cuídense de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su corazón. Uno de los puntos principales de todo este mensaje y el mensaje de Juan es que podamos tener confianza en nuestra salvación, la seguridad de ella. Así que termina con esta advertencia. ¿Por qué? Porque tener ídolos en nuestras vidas es la forma más rápida de quebrantar nuestra fe, es la forma más rápida de caer en pecado y es la forma más rápida de volver a la vida anterior. Y de nuevo, todos vamos a fallar aquí de vez en cuando. Incluso cosas buenas como nuestra familia, nuestros amigos pueden convertirse en ídolos en nuestras vidas, pero tienes que preguntarte entonces,
cómo vamos a amar a nuestra familia y a nuestros amigos como debemos si no ponemos primero al autor del amor y ante todo no lo haremos bien. Así que debemos arrepentirnos de lo que sea que tome el lugar número 1 en tu corazón. Quítalo y vuelve a poner a Jesús en el trono que se merece. Y bueno, aquí hay una aplicación antes de cerrar. Primero reflexiona sobre qué tan seguro estás de tu salvación. Si no es 100% genuinamente, identifica por qué no lo es. 2. ¿Por quién necesitas orar sabiendo que Dios escucha, que oye y que se preocupa y que da vida? 3. Identifica los pecados constantes en su vida y pídele perdón a Dios para obtener el perdón y victoria sobre ellos. Y por último, identifica lo que está tomando el lugar de Dios en su corazón y comprométase en oración a volver a poner a Jesús en su primer lugar. Ahora, he hablado mucho sobre tener confianza en su salvación y tal vez alguno de ustedes no tenga confianza en eso y tal vez hay alguno de ustedes que hagan lo contrario y confíen que no son salvos. Quiero darles una oportunidad para que sepan que tienen esa vida eterna, así que si pudiéramos inclinar nuestras cabezas cerradas, ¿no? Dios nos creó para estar con Él y tener comunión con Él, pero no nos rebelamos cada uno de nosotros, ha seguido su propio camino y esa la llamamos la Biblia. Llama a ese pecado es hacer cualquier cosa que sea menos que perfecta y creo que todos podemos estar de acuerdo en que ninguno de nosotros es perfecto. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, esa es la muerte espiritual, esa es la separación eterna de Dios, es un lugar que la Biblia llama infierno, que es lo que merecemos, incluso nuestras mejores obras no son suficientes para pagar ese pecado. Pero la siguiente parte de este versículo es tan hermoso, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y mira, Jesús hizo un camino para que nos reconciliáramos con Dios, descendió al Hijo de Dios, descendió como el Hijo de Dios, completamente divino, y sin embargo vivió una vida perfecta como humano. Murió en la cruz tomando el castigo por nuestro pecado y 3 días después resucitó venciendo la muerte y demostrando que era quien decía ser y que ahora la Biblia dice que cualquiera, y enfatizo cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo. No podría ser salvo, será salvo. Y la vida con Jesús comienza ahora, durante, para siempre. Esa es la definición de vida eterna. Comienza cuando creemos por primera vez y continúa para siempre. Así que si ese es tu caso hoy, si quieres invocar el nombre del Señor y ser salvo, solo quiero pedirte que levantes la mano para poder orar por ti nuevamente. No es esta oración lo que te salva, solo te estás comprometiendo con Dios que quieres la salvación a través de Jesús. Así que de nuevo, si ese eres tú, nadie está mirando alrededor, levanta la mano. Dios, oro sabiendo que ayudarás a estos creyentes, oro para que los llenes con tu espíritu y nos ayudes como iglesia para animarlos en sus viajes, ya que ahora han pasado de muerte a vida. Es algo asombroso. También oro por todos nosotros, tu iglesia. Sabemos que todavía luchamos con la carne y el pecado en nuestras vidas, pero ayúdanos a vivir la vida plena que se encuentra solo en ti. Y en tu nombre oro. Amén. Como iglesia es un honor ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ella. Y nos encantaría continuar contigo en ese viaje. Si te convertiste en cristiano hoy, tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de una vida anterior a una nueva. Si deseas obtener más sobre el bautismo, todo lo que tienes que hacer es ir a kenosha.church/events. Más allá de eso, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, todo lo que tienes que ir es a kenosha.church/nextsteps.